Yo voy a enfocar en el libro de Proverbios. Buen enfoque, ¿no? ¿Ya? Pero antes que vamos allí, voy a mencionar 3 principios que son importantes. Tú sabes, en Éxodo 20 nos enseña que 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el 7º día es de reposo. Tenemos que, hermanos míos, trabajar y descansar. Y esta parte de trabajo espiritual es de orar. Felicidades a ustedes que son fieles para venir y hacer estas cosas. Creo que es todos los martes, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya está orando por muchas obras. Pero también ya dice que en Hechos capítulo 20 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces no es solamente para orar, pero tenemos que poner manos a la obra, ¿no es cierto? Hacer nuestra parte. Entonces tenemos que descansar, tenemos que trabajar, y tenemos que apoyar a los demás. Y esas son cosas que son básicos que necesitamos pensar. Y si no estamos con mucho cuidado, estamos rompiendo un mandato que está en Éxodo 20, versículo 15, donde dice: no hurtarás, ¿ya? No debemos robar. Y a veces robamos nuestro tiempo de una cosa por otra cosa, cuando necesitamos balance en todo, ¿no es cierto? Y el Proverbios nos da algunos alcances para, yo creo, como obreros podemos ya balancear nuestra vida de oración con trabajo, con descanso, y necesitamos hacer todos, ¿ya? Yo soy culpable a veces, por años yo no he tenido una vacación, un descanso. Yo conozco varios pastores que hagan lo mismo, que no es bueno, porque, hermanos míos, necesitamos un escape a veces. Pero la cosa es, Proverbios está hablando de 3 tipos de personas, y necesitamos alcanzar los 3 tipos. Necesitamos ser seguros que no pertenece un par de esos también, pues, ¿ya? Pero hay 3 grupos que están mencionados varias veces en Proverbios, y vamos a mencionarlos nada más: los pobres, ¿ya? Los ricos, ¿ya? Opuestos, ¿no es cierto? Pobres y ricos. Intermedio habla mucho de los ladrones, ¿ya? Pero vamos a hablar de ellos un rato, y voy a darle algunas citas bíblicas. Ya tengo escrito en grande acá, entonces yo puedo ver, y a veces tengo que sacar mis anteojos, pero creo que estoy mirando bien ahora, ¿ya? Pero en Proverbios capítulo 21, versículo 13, ¿ya? Hablando de los pobres, dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando del lado económico, ¿no es cierto? Porque alguien fue reclamando que fue gastando cosas por gusto. Y a veces hay gente en nuestras iglesias que hace lo mismo, ¿no? Que estamos gastando cosas por gusto. Pero la idea es que tratamos de dar la gloria al Señor y alcanzar los nuevos. Perdóname, este fue en Mateo, yo estaba mal, ¿ya? Este fue en Mateo 26:11, y fue dando introducción a Proverbios. En Proverbios 21, eso que hemos dado, Proverbios 21, versículo 13 dice: el que hiciere su oído al clamor al pobre, también él clamará y no será oído. Entonces necesitamos dar cuenta de los bocas de Jesús en Mateo. Tenemos que dar cuenta que siempre vamos a tener pobres. Y el sabio que fue escribiendo en Proverbios, sabiduría por nosotros, que nunca debemos ya tapar los oídos al clamar de los pobres. Necesitamos siempre dar cuenta de su necesidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no metemos 100% en la obra social, ¿ya? Tenemos que dar cuenta de nuestra tarea es de escuchar sus clamores y tratar de alcanzar ellos con el Evangelio. Entonces Dios mismo cambia su nivel de vida. Dios mismo da una nueva vida. Entonces nuestra oración por los pobres debe ser orar que ellos reciban Cristo. Hay pobres en todos los países que hemos mencionado, que están en las listas. Hay pobres no solamente económicamente, pero pobres espiritualmente, ¿no es cierto? Ya tenemos a los ricos ahí por la Molina. Algunos parecen ricos, que yo sé que no son,
pero quieren que los demás piensen que son, pero la verdad son pobres espiritualmente. Hay algunos que tienen mucho, pero no tienen Cristo, que no tiene pues, ya, la cosa más básica de la vida. Entonces, hermanos míos, necesitamos pensar en nuestra actitud hacia los pobres, ya. Proverbios 14, verso 21. Proverbios 14, 21 dice: peca el que menosprecia su prójimo, mas que él tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Yo veo los pobres en dos maneras: pobres con falta de plata en su bolsillo y también pobres espiritualmente. Hermanos míos, es nuestra tarea de alcanzar ambos. Yo nunca apunté como misionero un grupo, ricos, pobres, nada. Yo siempre, desde nuestra llegada a Perú, yo he dicho: Dios abre puertas y yo voy. Tiene que cerrar la puerta bien fuerte porque soy medio burro ya, yo no sé cuándo está abierto y cerrado pues. Entonces Él tenía que abrir las puertas. Y en el principio hemos trabajado en lugares que no tenían mucho. Y hermanos míos, Dios ha bendecido. Hemos empezado algunas iglesias, hemos apoyado algunas iglesias que tenían un poco más, como Pro, fuimos por ahí, los ofrendas fueron bien. Pero hermanos míos, la cosa es: hay pobres en todos lados que necesitan Cristo como su Salvador. No tanto en manera de hablar de plata tanto, pero a veces, hermanos míos, no estamos escuchando sus necesidades. En la misma iglesia, las viudas, por ejemplo, los huérfanos, que dice el 1 de Timoteo. Hermanos míos, necesitamos ya dar cuenta que algunos que son pobres, ya, falta de ingresos o falta de recursos, no por su propia culpa. Y necesitamos ya tratar de animar a ellos y levantar a ellos con el evangelio, con una promesa y a veces con una ofrenda, ya. Hay una pareja que tiene muchos problemas en nuestra iglesia, que no es miembro, pero viene, antes venía más, recibieron Cristo, pero ella tiene muchos problemas físicos, ya está en el hospital de nuevo, está sacando pruebas ayer. Entonces hemos tomado una ofrenda y fue dando una ofrenda pequeña nomás a ella por los gastos, pero esa es nuestra responsabilidad de ayudar. Y podemos decir: pero no son fieles, y de verdad no son fieles. Pero necesitamos mostrar que tenemos interés en su bienestar físico también. No tenemos que darle 1,000 soles para pagar toda la cuenta, pero tenemos que darle algo. Pero hermanos míos, algo más importante es ayuda espiritual. Porque son pobres espiritualmente, no han crecido espiritualmente, y necesitamos dar cuenta como pastores, como obreros, como gente que quieren orar, ya necesitamos orar que podemos alcanzar los pobres en ambas maneras. Los pobres que son pobres materialmente, que necesitan Cristo. Los que son pobres espiritualmente necesitan Cristo. Puede ser que tienen una cuentaza en el banco pues, pero no conoce Cristo. Es nuestra responsabilidad de alcanzar a ellos. Entonces mi deseo es de animarnos hoy día de orar por ellos. Pero hay otro grupo que quiero mencionar y quiero que nosotros reflexionamos en nuestra vida mismo, posible algunos en nuestras iglesias. Hay algunos que son pobres por la cosecha, ¿no es cierto? Ya están cosechando que han sembrado. Tenemos que ser honestos. Algunos son pobres por mal decisiones o su manera de vivir. Dice en Proverbios 23, versículo 21, porque el bebedor y comilón, tengo este problema, ¿no? Comilón, el bebedor y comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hermanos míos, si no tenemos balance en la vida, podemos llegar a la pobreza. ¿Por qué? Porque hemos gastado por todo lo que ofrece este mundo. En vez de ya dar a los que necesitan, en vez de proveer por los misioneros, que ustedes oren bastante por los misioneros, y nosotros también. Nosotros como iglesia apoyamos mensualmente 4 misioneros, estamos a punto de ayudar 5, pero ya tratamos de siempre orar por ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, hay gente en todos lugares que han tomado mal decisiones y ya son pobres por su manera de vivir sus decisiones.
Dice en Proverbios 21, versículo 17, Proverbios 21, versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hermanos míos, si las cosas que ofrece el mundo, comida, fama, y esas cosas son más importantes, hermanos míos, podemos ya llegar a ser pobres, no solamente del bolsillo, pero espiritualmente no somos bendecidos del Señor. Pero hermanos míos, ya conozco a algunos. Mi abuelo trabajaba duro, él siempre fue dándole duro, pero ha tomado algunas mal decisiones y murió como misio, francamente. ¿Por qué? Porque tomaba mucho, fumaba mucho. Yo fui testificando a mi abuelo varias veces, pero la cosa es que él tomó mal decisiones, entonces ya cosechó, y eso fue un poco triste. Y la verdad, hermanos míos, en el ministerio necesitamos tener mucho cuidado que no tomamos decisiones equivocadas. Por eso necesitamos Proverbios, necesitamos leerlo. Por años yo fui leyendo algo de Proverbios todos los días. Ya un proverbio por cada día, cada mes. Hemos leído todo el Proverbios. Ahora estoy leyendo versos nomás. Yo he leído en varias maneras, pero la cosa es, yo sé que soy medio duro de cabeza, ya las cosas no entran. Yo necesito sabiduría que no tengo, y este viene de la palabra del Señor y de Proverbios muchas veces. Entonces, a veces, hermanos míos, ya vienen también como parte de cosecha la falta de disciplina. Dice la falta de ser dispuesto a escuchar a otros consejos para controlar sí mismo. Dice en Proverbios 13:18, Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarde la corrección recibirá honra. Una parte de la honra es sustento económico. Ya hay suficiente para proveer por la familia y cosas así. Pero dice, pobreza y vergüenza tendrá el que rechace consejo. Es consejo espiritual, el consejo bíblico. Yo, como ustedes, soy seguro, yo he dado un montón de consejos, y a veces la gente me hace caso y muchas veces no me hace caso, ¿ya? Y cuando no me hace caso, algunos años o meses más allá, ya viene la cosecha y viene de nuevo. Yo he dicho, entonces, ¿por qué no me escuchó? Tiene que dar cuenta. Hermanos míos, tenemos que dar cuenta que como obreros también podemos caer en esto, que pensamos, tengo tanto tiempo en el ministerio o tanta experiencia que ya no voy a escuchar a otros. Siempre debemos ser abiertos al consejo, especialmente consejo espiritual de los demás que están orando por nosotros, tienen interés en nosotros. Y hermanos míos, eso es algo muy importante. Y dice también en Proverbios 21, versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo lo que apurece a la mente, de cierto va a la pobreza. Está hablando de la pobreza. Está diciendo, si tiene mucha prisa de meter en algo, posible van a llegar a sufrir por eso, siendo pobre por años puede ser, ¿ya? Y muchas veces, hermanos míos, metimos en algo con mucha prisa en vez de orar por eso, en vez de pensar, en vez de buscar consejo. Y hermanos míos, estoy diciendo, en nuestros ministerios tenemos no solamente que orar uno por otro, tenemos que meditar en las decisiones, necesitamos buscar consejo y necesitamos tener mucho cuidado para no caer en vergüenza, en pobreza, sufriendo las consecuencias de tomando decisiones que fueron equivocados. Entonces, hermanos míos, tenemos que dar cuenta a veces, como padres, como líderes de la iglesia, nosotros mismos podemos ser culpables de no enseñar correctamente nuestros niños espirituales o nuestros niños de la casa. Ya, entonces, hermanos míos, si no corregimos los niños, si no damos a ellos dirección posible, ya cuando son grandes ya van a rechazar todo tipo de consejo, ¿ya? Y pueden llegar a ser con poco valor en la obra del Señor. Pero hermanos míos, necesitamos
necesitamos dar cuenta que es nuestra responsabilidad de enseñar los de nuestra familia, nuestros hijos, bajo nuestro cargo, nuestras ovejas en las iglesias, la importancia de tomar decisiones basado en consejo bíblico, basado en consejos de los demás que ya conocen Cristo, que están dando con Él. De esas maneras, hermanos míos, podemos ya dar la protección a ellos y ya van a ser después escuchar más tarde, en vez de ser tan rebelde. La verdad, soy preocupado, ¿ya? Tengo un hijo que tiene una hija, ¿ya? Y ella ya está casi un año ya. Un año. Y él no corrige a ella por nada. Deja agarrar su celular, su iPhone, ya, bien caro es, no sé cuántos dólares costó, pero agarra y se bota ya, y no corrige por nada. Yo he dicho, pues, da duro su mano, pues ya, que no toca, pero si él no cambia, yo he dicho varias veces, voy a seguir diciendo por si acaso ya, pero si él no cambia, ella va a ser un problemón cuando ya tiene 20 años o 15 años. ¿Ya? Y el problema es, hermanos míos, que él tiene la culpa para no poner la base de disciplina. Y por eso viene pobreza y vergüenza más allá. Nosotros en las iglesias tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner las bases con amor y decir, así es, hermanos míos, basado en la Biblia, y estamos ya apoyando a los demás. Pero la cosa es, dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4, el mano negligente empobrece, mas el mano de los diligentes enriquece. Yo he dado cuenta en La Molina y algunos otros lugares en Lima, algunos que tienen mucho. Pero en mi barrio, donde yo vivo, ya tenemos nuestra casa por fin, ya no tenemos que mover ahí donde vivimos en Las Viñas por 5 cuadras, más o menos 10 cuadras de la iglesia, ya está más o menos cerca. Pero en mi barrio, la mayoría de la gente levanta temprano, sale y no regresa, da duro el trabajo pues, demasiado duro. Hermanos míos están ya trabajando y por eso ya tienen algunos carros buenos, algunas casas, porque está dispuesto a poner su parte. Y necesitamos ya mirar eso y tomar en cuenta que eso es algo bíblico. El mano negligente empobrece, pero el mano diligente enriquece. Hay un hombre en nuestra iglesia, hace poco ha casado, él levanta a las 5 de la mañana, todas las mañanas para ir a trabajar y gana bien. Yo pensaba que fue robando una señorita de nuestra iglesia y casó, pero en vez de robar, la señorita ha traído a él a nuestra iglesia. Mejor, ¿no? Mejor, ya está. Pero la cosa es, él tiene porque le da duro. Mi suegro fue así. Él vendía pan nomás en los Estados Unidos. Tú vas a pensar que no gana bien por eso. Pero él levantó a las 3 y 4 de la mañana para ir a trabajar. Y hermanos míos, él fue ya poniendo su fuerza y ha ganado bien, ha sostenido su familia bien, ha comprado su casa, basado en pan nada más, ¿ya? Basado en pan, pero fue levantando tempranito, trabajando duro todo el día y haciendo los papeles en la noche para descansar, para levantar de nuevo. Así es en nuestro ministerio. A veces, si no tenemos mucho cuidado, vamos a conferencia y no hacemos la obra del ministerio, alcanzando a los pobres. A veces, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando el tiempo que pertenece a nuestro barrio, nuestro rebaño. Estamos robando para ir a hacer que nosotros queremos hacer. Estamos engordando, ya conozco más. Estamos tomando muchas cosas espirituales, pero los pobres en el barrio están sufriendo. Necesitamos tener cuidado que no caímos en eso. Una conferencia un par de veces al año está bien pues, pero cada semana demasiado ya. Tenemos que trabajar en el sitio donde estamos. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, podemos llegar a ser ladrones espiritualmente hablando. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón está mencionado por lo menos 17 veces en Proverbios. Un ladrón, ¿qué haces? No trabaja, ¿no es cierto? Él no produce nada.
vive del trabajo y la producción de otros. ¿Ya? Nosotros necesitamos ser seguros que nunca pertenecemos a este grupo. Pero algunos piensan eso de pastores. Alguien fue preguntando a mis hijos cuando fueron pequeños, ¿en qué trabaja su papá? No trabaja, es pastor, pues, ¿ya? Así es a veces. Y hermanos míos, tenemos que dar cuenta que ellos deben ser obvio que estamos ya poniendo duro todos los días y haciendo la cosa que el Señor quiere de nosotros. Y oramos, hermanos míos, que producimos nuevas vidas, discípulos, ojalá algún día misioneros, pastores. Pero esa es nuestra labor. Y si no hay producto de nuestro ministerio, hemos sido un poco flojos. El peor ladrón es el perezoso. Se roba tiempo de otros, no levanta cuando debe, ni levanta a comer cuando quiere. Entonces necesitamos ya pensar en eso, es algo muy importante. Escucha algunas cosas que habla de un perezoso, el peor ladrón que hay, ¿ya? Escucha. Dice en Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de su sueño? Ama al dormir. Oh, ya no voy muy lejos, voy a descansar un poco. Tengo un culto en la noche, tengo que ser listo, ya. Voy a descansar un par de horas más, ya. Y tenemos ya mucho cuidado que no caemos. Como la puerta gira sobre la, ¿cómo es? Quincicos, ya. Así perezoso se vuelve en su cama. Proverbios 26:14. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, así es el perezoso que lo envía. ¿Usted ha tenido a alguien en su iglesia que han mandado para hacer algo y no haga, o haga la cosa peor? Tú tienes que hacerlo y arreglarlo y hacerlo de nuevo, ¿ya? Hermanos míos, ese se llama un perezoso. Y nosotros, hermanos míos, no podemos mandar a ellos, especialmente como misioneros, ¿ya? Como pastores. Y algunos han mandado. Ya no vale acá, voy a mandar por acá para no molestarme, pues, ¿ya? Y eso está mal, pues. Tenemos que hacer buen discípulos y hacer la cosa como Dios quiere. Dice en Proverbios capítulo 26, 16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que serán aconsejar. Ya sabe todo, no quiere consejo por nada. ¿Ha tenido algunos así? Sí. Especialmente cuando tiene 16, 17 años de edad, hasta 20 ya pueden ya ser sabios de todo, pues. Y un perezoso siempre haga excusas. ¿Qué dice Proverbios 22:13? Dice el perezoso, el león está afuera, será muerte en la calle. ¿Qué tal excusa, pues? ¿Ya? Hay león afuera, ya voy a quedar acá donde estoy seguro. Tantas excusas, hacen excusas por cada cosa. Se aseguro, hermanos míos, que no hacemos excusas para no orar, para no hacer la obra misionera, para no sacrificar, para mandar a otros o ir con otros. Hermanos míos, necesitamos dar cuenta que muchas veces somos perezosos espiritualmente y hacemos excusas. ¿Ya? Mi excusa para no venir a Perú, yo tenía una iglesia que ya por fin fue empezando a crecer. Compró mi primer carro nuevo, ya. Todo sabe bien, hemos visitado Perú. Dios tocó mi corazón a venir y por un año yo fui haciendo excusas, siendo perezoso. Señor, voy a mandar mis jóvenes. Señor, voy a enviar más misioneros. Me gusta acá, no quiero ir. Pero la cosa es, hermanos míos, necesitamos ya dar cuenta que si hacemos excusas, somos como ladrones. Estamos robando tiempo, a veces hasta la vida de los pobres que no conocen Cristo. No hacemos excusas para no ser la obra del Señor, ¿ya? A veces un perezoso ni provee por su propia comida. Dice el perezoso, mete su mano al plato y ni aún a la boca levanta. No quiere trabajar, no quiere hacer su parte. Un perezoso miente. Ya también el que es negligente en su trabajo, su hermano del hombre desepador. Hermanos míos, destruimos cosas, hacemos problemas cuando robamos tiempo que pertenece al Señor a hacer la obra, a trabajar. Cuando estamos en la cama, cuando decimos voy a orar más tiempo, cuando necesitamos salir también. Necesitamos orar, pero necesitamos salir, tocar
puertas a hablar con la gente. Necesitamos preparar el mensaje. Yo conozco algunos que están preparando el mensaje toda la semana y no habla con nadie, solamente levanta para predicar. No hay balance allí. Necesitamos dar cuenta que estamos robando de los pobres y necesitamos alcanzar a ellos con el Evangelio de Cristo. Hermanos míos, tenemos que dar cuenta que pueden cambiar y necesitamos nosotros cambiar. Dice, los labios mentirosos son abominaciones a Jehová, pero que hacen verdad es su contentamiento. Necesitamos ser verdaderos obreros, necesitamos decir la verdad a sí mismo. Pastor, estoy diciendo, soy perezoso en algunas áreas de mi vida espiritual, debo cambiar, y hay esperanza que podemos cambiar. Dice que miren hormiga, pues, ¿ya? Y él trabaja duro y hacen las cosas. Hermanos míos, necesitamos seguir su ejemplo. Y eso está en Proverbios 6, que no vamos a leer, versículos 6 hasta 9. Pero hermanos míos, dice ya algunos, yo fui usando el diccionario, y dice algunos que la palabra hurtar, que está usando en los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, significa algo menos que robar. No es tan grave, ¿ya? Pero pecado es pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si llevamos algo de alguien, de sus cosas, o llevamos su tiempo, o hacemos una mentira, cuando mentimos, estamos robando de otras personas, porque tarde o temprano tiene que arreglar el problema. Y esto cuesta más tiempo. Estamos robando tiempo y plata de los demás cuando mentimos. Entonces, hermanos míos, si no tenemos cuidado, podemos ser ladrones espiritualmente hablando. Necesitamos ser seguros que no somos así. Y eso está hablando de ellos muchas veces. Y los ladrones son deshonestos. Y hay muchas cosas que hacen en su vida que no es bueno. Pero hermanos míos, gracias a Dios, Efesios nos dice, el que hurtaba no hurta más, sino trabaja. Es increíble que está mencionado de robar con trabajar, ¿no es cierto? Hermanos míos, necesitamos trabajar por el Señor y no robar de los que no conocen Cristo. Necesitamos orar, pero necesitamos tocar puertas. Necesitamos visitar gente. Necesitamos preparar mensajes, pero necesitamos hacer contacto uno con otro. Especialmente en estos días con el Facebook, con el Internet. Algunos están parados enfrente de la computadora 18 horas por día. Y ni conoce a sus vecinos, ni habla con gente de verdad. Necesitamos tener cuidado que estamos robando ya la oportunidad de algunos de recibir a Cristo como su Salvador, si no hablamos con ellos, ¿ya? Y oramos entonces que no somos perezosos, ladrones del tiempo, ¿ya? Que robamos tiempo de Dios, robamos tiempo de otros para recibir a Cristo. Y hermanos míos, hay muchas cosas que habla la palabra del Señor. Pero la otro tipo que estamos ya mencionando son los ricos. Ya los ricos. Tenemos que pensar. Dice en Mateo 25, su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe qué es la recompensa de ser fiel? Más trabajo, pues, ¿ya? Siempre, si hace bien, Dios va a darle más responsabilidad y más trabajo. No hay descanso por los impíos, pues, que somos, ¿ya? La verdad, hermanos míos, esa es una recompensa bien hecho, que Dios quiere bendecirnos, y cuando hacemos lo bien, va a darnos más trabajo, y cuando nos da más trabajo, nos da más bendiciones, y pone la base mejor. Y eso es como debe ser, y es en algunas de nuestras iglesias, y está mejorando, pero hermanos míos, algunos están sufriendo por sus propias decisiones, que no tienen balance y no hacen las cosas en su sitio como deben ser. Y hermanos míos, tenemos que pensar, ¿alguien puede ser rico materialmente? Así es, pero estamos ya tratando de hacer un enfoque en el lado espiritual también. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en tu trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los bajo condición. Hermanos míos, hemos empezado varias iglesias en lugares de bajo condición, pero hemos visto que la gente está creciendo y mejorando, los templos están mejorando,
¿Es por qué? Porque Dios ha bendecido la fidelidad siendo diligente. Necesitamos ser diligentes en eso. Y hermanos míos, cuando somos diligentes vamos a ver resultados. Puedo darle varios ejemplos de nuestra iglesia, pero por falta de tiempo no vamos a hacerlo hoy día. Creo que casi es tiempo de terminar. Pero hermanos míos, hay peligros. Voy a mencionarlos rápidos nomás. Cuando ganamos almas por Cristo, cuando hacemos discípulos, está dando buenas ofrendas y las ofrendas están mejorando, ya podemos ir a comer en el restaurante, podemos poner gasolina en el carro o tomar un taxi cuando quiere, cuando antes no era así. Tenía que esperar cola por los combis, ¿no? Algunos sí, pero hermanos míos, cuando la cosa está mejorando, podemos entrar en algunos lugares un poco peligrosos. Bendiciones de Dios, Él manda y va a sostenernos. Y hermanos míos, necesitamos nunca llegar a pensar que somos bien fuertes, protegidos, una ciudad fortificada. Dice en Proverbios 18:11, las riquezas del rico son ciudad fortificada. Como un muro alto en su imaginación, está pensando que soy autosuficiente. Yo no necesito otros pastores y otro consejo. Yo puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque mide las bendiciones que Dios ha dado. Y eso puede ser en una iglesia cuando está fuerte. Sea seguro que no caemos en eso. Y cuando llegamos a pensar que somos algo importante y fuerte solo, tratamos los pobres de una manera fea, en vez de tratamos a ellos como almas que necesitan Cristo. Tratamos pobres en una manera con dureza, dice en Proverbios 18. Yo he visto esto muchas veces en La Molina. Ya llegan a un cierto lugar, nivel, y trata a los que no tienen muy mal. Hermanos míos, nunca como líderes espirituales debemos llegar a esto, pero ya he visto a algunos pastores haciendo eso. Ya no tiene tiempo por los demás, y necesitamos tener mucho cuidado que no caímos en eso. Entonces, hermanos míos, muchas veces cuando hay riquezas, cuando hay ingresos, hay muchos amigos, pero no son amigos verdaderos. Necesitamos orar con uno por otro, que tenemos amigos verdaderos. Nuestra idea es que vamos, hermanos míos, llegar a un nivel espiritual que Cristo siempre está en el primer lugar, y Dios va a dar lo demás como algo extra. Y este es en acuerdo con Mateo capítulo 6. Estoy diciendo, hermanos míos, que no debemos ya olvidar que dice Proverbios 22:4. Mire conmigo en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la que, la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Vamos a ser ricos en Cristo, vamos a tener bendiciones materiales en nuestras vidas, en nuestras iglesias, siempre y cuando somos humildes antes del Señor, cuando somos humildes antes de la gente, cuando tratamos los pobres en una manera con amor, cuando tratamos los ricos con una manera de amor, porque los ricos son pobres a veces espiritualmente, pero ambos necesitan Cristo. Y sabe, si podemos ganar a algunos ricos por Cristo, piensa qué obra misionera podemos hacer con sus diezmos, como yo fui hablando de la lotería antes. Piensa que podemos hacer alcanzando a otros. Necesitamos ver, todos necesitan Cristo. Entonces los ladrones, los ricos, los pobres, todos, hermanos míos, necesitan escuchar el Evangelio, y nosotros somos responsables para compartir con ellos. Dice en Proverbios capítulo 30, ya dos cosas te he mandado. No me niegues antes que muero. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Número 1, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Es, hermanos míos, importante en Perú. A veces, hermanos míos, cosas la gente compra. Tú puedes ir a Jockey Plaza, otra Plaza Mega Plaza o como sea, y la gente está comprando, gastando en vanidades increíbles. Ya mienten para ganar, hacer cosas. Mi hijo fue en la guerra y él fue sacando información de la gente, y sabe que él me llamó de la guerra un día y me dijo: papá, es mi trabajo de sacar información de los prisioneros, y ellos tratan de mentir a mí. Y me dijo: pero ellos no saben mentir. Yo sé que están mintiendo,
Porque yo crecí en Perú. Los peruanos ya saben mentir, dice. Los peruanos saben mentir. ¿Qué tal eso, pues, ya? Eso es que tenemos que enfrentar, ¿no? Dios cambia el corazón y cambia la cosa. Hermanos míos, tenemos que dar cuenta que Dios quiere que dos cosas que no me niegues antes que me muero. Dice en Proverbios 30, versículo 8. Dice, vanidad de palabra mentirosa aparte de mí, no me das pobreza ni riquezas, mantiene el pan necesario. No sé que me sacia y te niega y diga quién es Jehová, o que siento pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No quiero ser pobre ni rico, quiero lo suficiente. Hermanos míos, cuando somos fieles, Dios va a darnos más, para hacer más. Usa lo suficiente, no por vanidades, pero úsalo. Si Dios da suficiente para conseguir un carro, está bien, pero úsalo por la obra del Señor. Úsalo por la obra del Señor. Hermanos míos, si da una casa, úsalo por el Señor. Si da un terreno, úsalo por el Señor. Hermanos míos, tenemos que dar cuenta que Dios está dándonos oportunidad de ser bien útil en sus manos. Dios conoce a nosotros y Él sabe que necesitamos y sabe con quién puede confiar que van a usarlo correctamente, que no va a gastarlo en vanidades. Porque cuando usamos las bendiciones de Dios para ir al cine todos los días, creo que vamos a rendir cuentas. Cuando gastamos en cosas que no son, Dios va a llamar la atención. Dice en Mateo, para terminar, Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. Porque los gentiles buscan las cosas de esas cosas del mundo, pero vosotros, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas os serán añadidos. Hermanos míos, podemos ser y debemos ser ricos en Cristo. Cuando somos ricos materialmente, es la bendición de Dios. Cuando tenemos la actitud correcta, humildad, para ganar a los demás. Nunca pensamos que somos mejores que otros. Hermanos míos, necesitamos orar, pero necesitamos trabajar. Necesitamos descansar, pero necesitamos trabajar. Necesitamos, hermanos míos, ser fiel y poner nuestra parte y no sea llamado ladrones cuando viene ya la justicia de Dios y tenemos que rendir cuentas. ¿Ya? Tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser fiel a ti hoy día.